Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Jazmín, o al menos eso dice mi credencial del Hospital General de Tijuana, el mismo lugar donde mi vida se descarriló. Tengo 32 años y soy enfermera. Mi rutina era un caos controlado de turnos nocturnos, el olor a antiséptico mezclado con el miedo y el sonido constante de los monitores. Me había acostumbrado a la violencia que llega en ambulancias o en la parte trasera de camionetas. Aprendí a desconectar, a ver solo la herida y no a la persona. Un mecanismo de defensa para no volverme loca en una ciudad que sangra por todas sus esquinas. Era un trabajo, una forma de asegurar que mi hija Valeria tuviera un plato de comida y un futuro lejos de aquí. Una noche que comenzó como cualquier otra, la rutina se rompió. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe, pero no por los paramédicos. Eran dos hombres vestidos de civil, con la mirada dura de quien no está acostumbrado a pedir permiso. Traían a un tercero, malherido, con una hemorragia abdominal que manchaba el suelo. Lo dejaron en una camilla sin decir una palabra, sin llenar un solo formulario, y se desvanecieron en la noche antes de que pudiéramos hacerles preguntas. El hombre no tenía identificación, pero su piel contaba una historia que conocíamos bien. Tatuajes de tinta negra, símbolos que no necesitas entender para saber qué significan poder y muerte. Mientras le canalizaba una vía, antes de que la sedación hiciera efecto, se inclinó y susurró un aliento fétido en mi oído. Una dirección en la zona norte. Al día siguiente, mi primera ronda incluyó buscarlo para revisar su estado. No estaba en su cama. Su expediente, curiosamente, estaba completo y cerrado. Traslado voluntario a clínica privada, decía. El jefe de piso me dijo que no hiciera preguntas, que a veces las cosas son así, especialmente con ese tipo de gente. Pero la pulcritud del trámite era más sospechosa que si simplemente se hubiera escapado. Nadie se traslada voluntariamente en mitad de la noche con una herida de bala apenas estabilizada. Durante el resto de mi turno, la dirección que me susurró resonaba en mi cabeza, una espina clavada en mi cerebro. Sentía una mezcla de miedo y una curiosidad insana, una sensación de que había una pieza suelta en la maquinaria perfectamente aceitada de mi indiferencia profesional. Cuando mi turno terminó, el sol de Sion, Tijuana apenas comenzaba a calentar el asfalto. El protocolo, mi instinto de supervivencia, me gritaba que fuera a casa, que abrazara a Valeria y olvidara el rostro del hombre tatuado. Pero no pude. Había algo en la forma en que me miró, una urgencia que no era solo por el dolor. Conducir hacia la zona norte fue como cruzar una frontera invisible dentro de mi propia ciudad, dejando atrás la relativa seguridad de las avenidas principales para adentrarme en calles donde las patrullas no entran. Cada semáforo en rojo aumentaba el latido en mis sienes. Me sentía estúpida, una idiota jugando a ser detective, sin saber que en realidad estaba caminando directamente hacia una trampa que había sido puesta exclusivamente para mí. La dirección no correspondía a una casa ni a una clínica. Era una bodega abandonada en un callejón sin salida, con las ventanas tapiadas y la pintura carcomida por el sol y la salitre. El silencio era antinatural, ni siquiera se oía el ladrido de los perros, callejeros, tan comunes en la zona norte. Un olor a humedad y a químicos, como limpiador industrial, flotaba en el aire. La gran puerta metálica estaba ligeramente entreabierta, una invitación silenciosa que me heló la sangre. Mi mano temblaba mientras empujaba el metal oxidado. El chirrido fue el único sonido que rompió la quietud. Entrar ahí fue el error más grande de mi vida, el paso que me separó para siempre de la persona que era. Sentía la garganta seca. Cada instinto me decía que corriera, pero mis pies traicioneramente me llevaron adentro. El interior era un espacio amplio y vacío, sorprendentemente limpio. Solo había una mesa de metal en el centro, iluminada por un único foco que colgaba del techo. Sobre la mesa una carpeta de manila pulcra, casi fuera de lugar en ese entorno decrépito. Me acerqué con la extraña sensación de estar moviéndome en un sueño, una pesadilla lúcida. Fue entonces cuando lo vi. Mi nombre, Jazmín Herrera, estaba escrito en una etiqueta perfectamente impresa en la portada de la carpeta. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí náuseas. El aire se volvió denso, pesado. No entendía nada, pero una certeza helada comenzó a formarse en mi estómago. Esto no era una coincidencia. Aquel hombre herido no había susurrado una dirección al azar. Había susurrado mi destino. Con los dedos entumecidos por el miedo, abrí la carpeta. Lo que encontré me desarmó por completo. No eran papeles de un hospital ni documentos legales. Era mi vida, desglosada en hojas de cálculo y reportes. Mis horarios de entrada y salida del hospital,
las rutas que tomaba para ir a dejar a Valeria a la escuela, los nombres de mis compañeros de trabajo, incluso detalles banales como mi gusto por el café de la máquina del pasillo. Y luego, las fotos. Fotografías de mi hija saliendo del colegio, tomadas con un teleobjetivo. Una foto de nosotras en el Parque Morelos el fin de semana anterior. Una foto de la fachada de mi edificio. Me estaban LSS, observando, estudiándome, no por días, sino por semanas. El paciente, la herida, la dirección, todo había sido un examen, y yo ni siquiera sabía que era la candidata. Mientras el mundo se disolvía a mi alrededor, mi celular vibró en el bolsillo de mi uniforme. El número en la pantalla era desconocido. Por un momento no quise contestar. Quise tirar el teléfono y salir corriendo, gritar. Pero no pude. Una fuerza invisible me obligó a deslizar el dedo y llevarme el aparato al oído. No dije nada. «Buenas tardes, enfermera», dijo una voz masculina, tranquila, metálica, desprovista de cualquier emoción. No era una pregunta, era una afirmación. «Vemos que ya encontró nuestras referencias. Nos alegra que sea tan curiosa, es un buen rasgo. Tenemos un trabajo para usted. Uno de nuestros muchachos tuvo un accidente». La voz me dio otra dirección, esta vez en Otay, y una lista de insumos que debía sacar discretamente del hospital. No hubo amenaza porque no era necesaria. La amenaza era la carpeta sobre la mesa. La amenaza era la foto de mi hija. Ya no era una enfermera, era un instrumento. Conduje hasta la dirección en Otay con un autómata controlando mi cuerpo mientras mi mente era un torbellino de pánico. El lugar era una casa de seguridad, de eso no cabía duda. Adentro el ambiente era tenso. Olía a sangre, a sudor y al miedo de un hombre joven que se desangraba en un sofá de vinilo. Hombres con armas largas me observaban sin parpadear. Sus rostros impasibles eran más aterradores que cualquier amenaza directa. No hubo bienvenida ni instrucciones, solo una mirada que me indicaba al herido. Mis manos, a pesar del temblor que sacudía todo mi cuerpo, trabajaron con la memoria muscular de años de práctica. Limpié la herida, apliqué un torniquete improvisado y usé los suministros que robé del hospital para estabilizarlo. Cada sutura que ponía era un eslabón más en la cadena que me ataba a ellos. Cada gasa empapada era una prueba de mi nueva y terrible función en el mundo. Llegué a mi apartamento justo cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana. Valeria dormía plácidamente en su cama, ajena a la pesadilla en la que su madre acababa de convertirse. Verla era un dolor agudo, una mezcla de amor infinito y la terrorífica certeza de que ella era la razón por la que yo no podía negarme, la jaula dorada que me mantenía prisionera. Fui al baño y me lavé las manos una y otra vez, frotando hasta que la piel se puso roja, pero no podía quitármela. Sensación de la sangre de aquel hombre ni el olor metálico que parecía haberse impregnado en mi alma. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban vacíos, muertos. La enfermera había muerto en aquella bodega y en su lugar había nacido una esclava. Mi vida ya no me pertenecía. Era una existencia prestada, un servicio a la sombra, sabiendo que cada día podría ser el último en que viera despertar a mi hija. Mi nombre es Ricardo, y durante 20 años mi mundo ha sido la carretera federal 40, la que va de Monterrey a Reynosa. A mis 45 años conozco cada bache, cada curva y cada pueblo dormido en esa franja de asfalto que corta el desierto. El zumbido del motor de mi autobús de Transportes Frontera es la única música que necesito, y el desfile de rostros anónimos que suben y bajan es mi única compañía. Es una vida solitaria, monótona, pero es la mía. Me consideraba un hombre tranquilo, alguien que simplemente hace su trabajo sin meterse en problemas. Un fantasma más en la ruta nocturna. Pero hace 3 semanas algo comenzó a observar desde la oscuridad, y la paz de mi rutina se hizo añicos. Todo empezó en el tramo que pasa cerca de China, en Nuevo León. Es una recta larga y solitaria, un lugar donde la noche se siente más profunda. Fue ahí donde lo vi por primera vez en el espejo retrovisor. Un gran marquís color vino, viejo pero bien cuidado, sin placas. No me rebasó, no se quedó atrás. Simplemente mantuvo una distancia fija, como si estuviera atado a mi defensa por un hilo invisible. Al principio no le di importancia, pero a la noche siguiente y a la siguiente, ahí estaba de nuevo, apareciendo en el mismo punto exacto. Era una presencia silenciosa y paciente, una sombra que me escoltaba en el tramo más desolado de mi viaje, y su constancia empezó a carcomer mis nervios. Intenté de todo para convencerme de que era una coincidencia, una paranoia producto del cansancio. Salí de la central de Monterrey 1 hora antes, luego 1 hora después.
Hice paradas no programadas en pequeños restaurantes de carretera, con la excusa de un café, esperando perderlo. Pero era inútil. Al llegar al tramo de China, sus faros aparecían en mi espejo, siempre a la misma distancia. Se lo mencioné a mi jefe de ruta, un hombre gordo y hastiado que apenas levantó la vista de sus papeles. «Estás estresado, Ricardo. La carretera te hace ver cosas», me dijo, y zanjó el asunto. Me sentí un estúpido, un viejo asustadizo. Nadie me creía, lo que hacía que el miedo fuera exclusivamente mío, un secreto entre el coche, la carretera y yo. Con el tiempo, mi paranoia se desvió del coche y se centró en el interior de mi propio autobús. Empecé a observar a mis pasajeros con una sospecha que nunca antes había sentido. ¿Quién era la razón de esa escolta silenciosa? ¿Sería la mujer joven que dormía con la boca abierta, el par de trabajadores que hablaban en voz baja en los asientos traseros o el hombre de sombrero que nunca se quitaba las gafas de sol? Cada rostro se convirtió en una incógnita, cada maleta en una posible amenaza. Mi cabina, que siempre había sido mi santuario, se sentía ahora como el centro de una red de la que yo era el guardián involuntario. El autobús ya no me parecía mío. Era un escenario rodante para un drama que se desarrollaba a mis espaldas. Ocurrió una noche de martes en una parada en General Bravo. El aire estaba pesado y olía a tierra mojada. Un hombre de mediana edad, sin rasgos particulares, se bajó y se perdió en la penumbra de la estación. Mientras arrancaba, una revisión rutinaria por el espejo me hizo ver algo en el asiento número 12. Era un teléfono celular, un modelo viejo y barato, de esos que ya nadie usa. Mi obligación era guardarlo y reportarlo en la terminal como objeto perdido. Me detuve unos metros más adelante, me levanté y caminé por el pasillo silencioso. Al tomarlo, sentí un peso inusual en la palma de mi mano. No un peso físico, sino un peso simbólico. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que ese teléfono no había sido olvidado por accidente. Apenas lo tuve en mi mano, el aparato cobró vida con un timbre agudo y estridente que rompió la monotonía del motor. Me sobresalté. Casi lo dejó caer. El identificador de llamada solo decía «número privado». Por alguna razón contesté. Un impulso, una estupidez, no lo sé. «Bueno», dije con voz temblorosa. Del otro lado un silencio breve, y luego una voz de hombre metálica y sin inflexiones como si hablara a través de un ventilador. «Don Ricardo», dijo. El uso de «don» me heló la sangre. «Siga manejando, don Ricardo. No se detenga por nada hasta Reynosa. Solo estamos cuidando que la carga llegue bien». No esperó respuesta. Colgó. El pitido de la línea muerta fue el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. La carga. La palabra rebotó dentro de mi cráneo. Miré el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente. Luego levanté la vista hacia el gran espejo retrovisor, el que me muestra todo el interior del autobús. Dejé de ver pasajeros. Empecé a ver sospechosos, secretos andantes. ¿Quién era la carga? ¿La pareja de jóvenes que no habían hablado en todo el viaje? ¿El hombre de traje que parecía sudar a pesar del aire acondicionado? ¿La señora mayor con su rosario en la mano? Mi autobús, mi lugar de trabajo durante 20 años, se había convertido en una jaula de acero rodante, y yo era el transportista ciego, un cómplice, forzado en un negocio del que no sabía nada, y del que sin duda era mejor no saber. El resto del viaje a Reynosa fue un infierno silencioso. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Cada luz de coche que se acercaba por detrás me hacía saltar. El gran marquís seguía ahí, en el espejo, pero ya no era una amenaza ambigua. Ahora era mi guardián, el perro pastor de un rebaño del que yo era el único responsable. Mantuve la velocidad constante, expresión neutra, respondí con monosílabos en la caseta de cobro. Actuaba con normalidad, representaba el papel del simple chofer de autobús, pero por dentro era un hombre secuestrado, aterrorizado, cuya única esperanza era llegar al final de la ruta y que la carga descendiera sin incidentes, liberándome de una responsabilidad que nunca pedí. Llegar a la central de autobuses de Reynosa no trajo ningún alivio, solo una nueva clase de ansiedad. Mientras los pasajeros descendían uno a uno, yo los observaba desde mi asiento con una intensidad febril, intentando adivinar cuál de ellos era la pieza central de toda esta operación. La mayoría se perdía entre la multitud, recibidos por familiares. Pero entonces lo vi. Un hombre de unos 30 años que había viajado solo y en silencio, bajó los escalones y se quedó quieto. Dos hombres que no habían estado esperando a nadie se le acercaron desde las sombras del andén. No hubo saludos, no hubo abrazos. Simplemente se posicionaron a sus lados y los tres caminaron hacia la salida. Al otro lado de la calle, vi cómo el gran marquís color vino encendía sus luces y los seguía lentamente hasta que se perdieron en el tráfico de la ciudad.
Desde esa noche, nada es igual. Sigo conduciendo la misma ruta, en el mismo autobús, pero el hombre que fui, el que encontraba paz en la soledad de la carretera, se quedó en alguna parte de esa recta cerca de China. Ya no busco al gran marquís en el espejo. El miedo ya no es a un coche, sino a la incertidumbre. El miedo es subir al autobús y no saber si esta noche, entre los rostros cansados de mis pasajeros, viaja otra carga. No renuncié. ¿A dónde iría? Esta es la única vida que conozco. Así que cada noche enciendo el motor y me convierto de nuevo en un eslabón de una cadena que no entiendo. Un fantasma que transporta a otros fantasmas. La carretera ya no es mi refugio, es mi condena. Un camino infinito donde soy un prisionero con el volante entre las manos. Mi nombre es Lorena, tengo 19 años y mi vida transcurre bajo la luz blanca y zumbante de un Oxiso en la avenida Central, aquí en Ecatepec. El turno de la madrugada es un limbo solitario, un purgatorio con olor a café quemado y el ronroneo interminable de los refrigeradores. Es un trabajo que te adormece el alma. Ves pasar la noche a través de un cristal blindado, atendiendo a borrachos, taxistas y almas solitarias. Yo era solo una chica más intentando juntar dinero para mis estudios, soportando el aburrimiento a cambio de un sueldo. Creía que no había nada en ese microcosmos de neón y productos empaquetados que pudiera realmente asustarme. Qué equivocada estaba. El verdadero horror no siempre llega con un grito, a veces se presenta en silencio. Él era un cliente regular, un hombre mayor, de unos 60 años, siempre con la misma chamarra gastada y una mirada triste, perdida. Compraba un café y un paquete de galletas, pagaba con el dinero exacto y nunca decía más de lo necesario. Una noche, al irse, dejó algo en el mostrador. Era una pequeña figura, un pájaro tallado en una pastilla de jabón de hotel. Me pareció extraño, un poco tétrico, y la tiré a la basura en cuanto se fue, pero a la noche siguiente dejó un conejo, y luego un perro. Eran detallados, casi perfectos. Empecé a sentir una punzada de inquietud, esa sensación de que algo no estaba bien, de que esas pequeñas ofrendas silenciosas eran el inicio de un lenguaje que no quería aprender. La extrañeza se convirtió en miedo la noche que dejó un pequeño candado de metal sobre el mostrador. Al principio no le vi la forma, hasta que la luz fluorescente reveló una letra L toscamente grabada en el cuerpo del candado. Mi nombre, Lorena. Se me revolvió el estómago. Ya no eran figuras de animales anónimas. Ahora había un mensaje directo, una marca. Él sabía mi nombre. ¿Cómo? ¿Lo había escuchado de otro cliente? ¿Lo había leído en mi gafete? Cada posibilidad era más aterradora que la anterior. Ese candado ya no era un regalo, era un símbolo. Una forma de decirme que yo era algo que se podía cerrar, que se podía poseer. Ya no tiré sus regalos, empecé a guardarlos en una caja, como si fueran pruebas de un crimen que aún no ocurría. La semana siguiente, el regalo rompió una nueva barrera, una que me hizo sentir físicamente violada. Sobre el mostrador encontré un mechón de cabello castaño, idéntico al mío, atado con un delgado hilo de color rojo sangre. El asco me subió por la garganta. Lo observé con horror, preguntándome si era mi cabello. ¿Había logrado cortarlo sin que me diera cuenta? ¿Lo había recogido del suelo? ¿O era de otra persona? Una víctima anterior. El hilo rojo parecía un acento macabro, una firma. Esa noche el zumbido de los refrigeradores se sentía como un grito en mi cabeza. El miedo ya no era una inquietud, era una certeza fría y pesada en mi pecho. Este hombre no estaba solo, no estaba triste, estaba obsesionado. Al día siguiente, con la caja de regalos en una bolsa, fui a la delegación del Ministerio Público. Esperé 2 horas en una silla de plástico, sintiéndome estúpida y paranoica. Cuando finalmente me atendió un oficial con cara de fastidio, le conté todo. Mi voz temblaba. Le mostré el candado, las figuras de jabón y, con repugnancia, el mechón de cabello. Él miró los objetos sin interés, empujándolos con la punta de un bolígrafo. «Señorita, no hay amenaza, no hay violencia, no ha cometido ningún delito», dijo, con un tono que dejaba claro que le estaba haciendo perder el tiempo. «Probablemente es solo un viejo loco y solitario. Ignórelo y se cansará». Salí de allí sintiéndome más sola y desprotegida que nunca. El sistema no iba a ayudarme. Estaba completamente sola en esto. Después de mi visita a la policía, los regalos cesaron. Por un par de noches sentí un frágil alivio, la esperanza de que el oficial tuviera razón y el hombre se hubiera aburrido. Pero la tregua fue reemplazada por algo mucho peor. Una noche entró como de costumbre, pero no se acercó al mostrador. Se dirigió al pasillo de los dulces y se quedó ahí, de pie, inmóvil, simplemente observándome. No miraba los productos,
Me miraba a mí. Estuvo así durante casi 3 horas. Sentía su mirada clavada en mi nuca, un peso físico que me impedía respirar. Cada vez que la tienda se quedaba vacía, el silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de las neveras, que sonaba como un enjambre de insectos en mi cabeza. Me sentía como un animal en una jaula. El tormento se volvió insoportable. Mi cuerpo estaba en un estado de alerta constante. Mis manos temblaban tanto que a veces no podía darle el cambio a los clientes. Derramé café, marqué precios incorrectos. El Oxxo se había convertido en mi cámara de tortura personal. Le supliqué a mi gerente, un joven que solo se preocupaba por los informes de ventas, que me cambiara de turno o de sucursal. Le conté del hombre, del acoso silencioso. Él solo se encogió de hombros. Lorena, no hay vacantes en otros lados. Tienes que aguantar. Son solo unos meses. Ya verás que se cansa, me dijo sin mirarme a los ojos. La indiferencia de todos era un muro contra el que me estrellaba una y otra vez. Estaba atrapada. La sensación de ser observada me siguió fuera de la tienda. En mi camino a casa, en el microbús de la madrugada, sentía que cada par de ojos era el suyo. Cada sombra en una esquina oscura parecía tener su silueta. Mi apartamento, mi pequeño cuarto que antes era mi refugio, dejó de serlo. Antes de entrar, revisaba el pasillo, el rellano de la escalera. Cerraba la puerta con 3 cerrojos y aún así no me sentía segura. Me asomaba por la ventana, esperando ver su rostro entre la gente que pasaba por la calle. El miedo había dejado de ser un evento nocturno. Se había convertido en el aire que respiraba, en un veneno que se había filtrado en cada rincón de mi existencia. Anoche fue la última vez que trabajé en ese Oxxo. Soporté otras 4 horas de su vigilancia silenciosa, sintiendo cómo mi cordura se deshilachaba. Llegué a mi edificio sintiéndome como una sonámbula. Subí las escaleras y al llegar a la puerta de mi apartamento, vi algo en el tapete. Era otro de sus regalos. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo, pero la luz amarillenta del pasillo no dejaba lugar a dudas. Era una figura de jabón como las otras, pero esta no era un animal. Era una réplica de mi cabeza. Estaba increíblemente detallada. El pelo largo, la forma de mi nariz, mis labios. Pero los ojos. En lugar de ojos solo había 2 agujeros profundos y vacíos, como si hubieran sido arrancados. El mensaje era inequívoco. Él había estado allí. Sabía dónde dormía. La última barrera de seguridad que me quedaba acababa de ser demolida. No grité, no lloré. Me quedé paralizada mirando esa abominación en mi puerta. El terror era tan absoluto que se convirtió en una calma gélida. Entré en mi apartamento, cerré la puerta y no dormí en toda la noche. Al amanecer, empaqué una sola mochila con algo de ropa y el dinero que tenía ahorrado. No llamé a mi gerente. No recogí mi último sueldo. Simplemente me fui. Ahora vivo con una tía en otro estado, a cientos de kilómetros de Ecatepec. No salgo mucho. Me corté el pelo y uso gafas. La gente de aquí me conoce por otro nombre. El hombre de los ojos tristes nunca fue atrapado porque nunca cometió un crimen, pero me robó la vida. Borró a Lorena, la chica de 19 años que quería estudiar, y en su lugar dejó este fantasma asustado que mira por encima del hombro en cada esquina. Mi nombre es Samuel. Tengo 60 años y El Mar de Altata es la única Biblia que he leído. Mi piel está curtida por el mismo sol que ha blanqueado la pintura de mi panga, la perla. Cada mañana, antes del amanecer, el olor a sal y a diésel me da los buenos días. Es una vida simple, una repetición de gestos. Lanzar la red, sentir el peso de la pesca, separar los buenos pescados de la basura. Conozco las corrientes, las mareas y los secretos que guarda el agua. O al menos eso creía. Hasta ese día pensaba que lo más pesado que mi red podría sacar del fondo sería una llanta vieja o un tronco arrastrado por la corriente. El mar, sin embargo, tenía guardada para mí una última lección sobre el verdadero peso de las cosas. Fue una tarde de martes, con el cielo nublado amenazando lluvia. La red se atoró con una violencia que casi me desequilibra. El motor del malacate se quejaba con un ruido agudo, forzado. No era la resistencia elástica de un cardumen grande, ni la terquedad de una roca. Era un peso muerto, inmenso, obstinado. Durante casi una hora luché contra él, sudando, maldiciendo, mi espalda gritando de dolor. Pensé en cortar la red, darla por perdida, pero la terquedad del pescador es más fuerte que su buen juicio. Lentamente, centímetro a centímetro, aquello que estaba atrapado en el fondo comenzó a ceder y a subir hacia la luz turbia de la superficie. Lo que emergió del agua no era basura, era un bulto enorme, de forma irregular, envuelto en capas y capas de plástico, negro industrial.
Estaba asegurado con cadenas gruesas y oxidadas, como un ataúd improvisado. La panga se inclinó peligrosamente cuando una parte del bulto quedó colgando de la red. El miedo, un miedo frío y primitivo, me recorrió la espina dorsal. Esto no era normal. Esto era algo que alguien no quería que se encontrara nunca. Mi primer instinto fue dejarlo caer, que el mar se tragara de nuevo su oscuro secreto, pero una curiosidad malsana, la misma que hace que los hombres abran puertas que deberían permanecer cerradas, me dominó. Con el corazón martillándome en el pecho, logré arrastrarlo a bordo. Al llegar a mi choza en la orilla, ya casi no había luz. El bulto ocupaba casi toda la cubierta de la perla, una presencia ominosa y silenciosa. Lo bajé a la arena y lo quedé mirando durante largo rato. El sonido de las olas parecía susurrarme advertencias. Debía devolverlo al mar, hundirlo y olvidar. Pero, ¿y si contenía algo de valor? En Sinaloa, a veces el mar te devuelve tesoros inesperados. La codicia luchó contra el miedo y la codicia ganó. Busqué mi cizalla y un cuchillo de filetear. El sonido del metal cortando los eslabones de la cadena resonó en la playa desierta. Luego, clavé el cuchillo en el plástico tenso. El aire que salió de adentro no olía a podrido, olía a ropa guardada, a plástico, a vidas interrumpidas. Dentro no había droga ni dinero. Lo que encontré fue un archivo de vidas humanas, decenas de pasaportes, credenciales del INE, licencias de conducir, carteras con fotografías familiares. Estaban húmedos, pero el plástico los había protegido sorprendentemente bien del agua salada. Los saqué uno por uno y los extendí en el suelo de tierra de mi choza. Bajo la luz temblorosa de mi lámpara de petróleo, los rostros de desconocidos me miraban fijamente. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, familias enteras. Una colección macabra de identidades robadas. No entendía qué significaba, pero una cosa era segura. Esta gente no había perdido sus carteras en un viaje. Esta gente simplemente ya no estaba. Debajo de los documentos, el contenido se volvió aún más personal y desolador. Había un pequeño oso de peluche, gastado por el uso, con un ojo de botón colgando de un hilo. Una argolla de matrimonio de plata, simple, sin ninguna inscripción. Un reloj de pulsera barato de mujer, detenido a las 4:10. Pequeños objetos sin valor monetario, pero que eran el universo entero para alguien. Sostuve el osito en mi mano callosa y sentí un escalofrío. Esto no era un tesoro, no era contrabando. Era el contenido de los bolsillos y las maletas de personas justo antes de desaparecer. Lo que había pescado no era un paquete, era el eco silencioso de una masacre, un cementerio flotante. Escondí todo debajo de unas tablas sueltas del piso y durante una semana intenté volver a mi rutina, pero el mar había cambiado para mí. Cada vez que lanzaba la red sentía el temor de lo que podría traer de vuelta. Entonces empezaron a llegar los forasteros. No eran turistas. Llegaban en camionetas nuevas con vidrios polarizados que no encajaban en nuestras calles de arena. Hombres con ropa de marca y botas limpias que hacían preguntas casuales en la tiendita del pueblo o en el muelle. No preguntaban por un bulto. Mostraban fotografías en sus teléfonos, retratos de gente sonriente. ¿No ha visto a esta persona por aquí? Andamos buscando a unos familiares, decían con una amabilidad que no se reflejaba en sus ojos. Mi corazón se detuvo. Un mediodía, mientras remendaba mi red, vi a uno de esos hombres hablar con Pancho, otro pescador. El hombre le mostró una foto en su teléfono y, aunque estaba lejos, reconocí el rostro al instante. Era una de las mujeres de los pasaportes que tenía enterrados, una joven de sonrisa amplia. En ese momento todo encajó con una claridad brutal y aterradora. Ellos no estaban buscando a los desaparecidos. Ellos eran los que los habían desaparecido. Y ahora estaban buscando la única prueba que los conectaba con sus víctimas. Se estaban acercando. No sabían mi nombre ni mi cara, pero estaban cazando al hombre que había pescado su secreto, y ese hombre era yo. Esa misma tarde, mientras el sol se hundía en el mar tiñendo el agua de naranja y púrpura, uno de ellos vino por mí. Se estacionó en su camioneta de lujo justo donde terminaba la arena y comenzaba el patio de mi choza. El hombre bajó, era alto y robusto, caminó hacia mí con una calma depredadora. Yo estaba sentado remendando una red, y mis manos se paralizaron. No me saludó, solo se quedó de pie mirando mi panga. «Bonito barco», dijo. Su voz era suave. «¿Se llama La Perla? Buen nombre». Luego, sus ojos se desviaron y se posaron en mi choza, deteniéndose justo en el área del piso donde había escondido el bulto. No dijo nada más. Solo me miró fijamente durante unos segundos, una mirada que me decía que lo sabía todo. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue. No necesitaba amenazarme. El mensaje había sido entregado. Esa noche no dormí.
Antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, tomé mi decisión. Saqué el bulto de su escondite, lo arrastré hasta la orilla y lo llené con las piedras más pesadas que pude encontrar, hasta que apenas pude moverlo. Lo subí a la perla y me adentré en el mar, más lejos de lo que nunca había ido. Con el corazón hecho un nudo, empujé el paquete por la borda y observé cómo las burbujas marcaban su descenso final hacia el olvido. Pero no di la vuelta. No podía volver. Choza, mi pueblo, mi vida entera estaban envenenados. Apunté la proa de la perla hacia el mar abierto y aceleré, dejando atrás 60 años de recuerdos. Me convertí en un exiliado, un fantasma en mi propio barco, huyendo no solo de los hombres, sino de los rostros en los pasaportes que ahora llevaba grabados en mi memoria. Mi nombre es Miguel. Tengo 52 años y soy el hombre que arregla las cosas en uno de esos edificios de vidrio y acero que se alzan como dioses en Santa Fe. Soy viudo y mi trabajo como conserje y personal de mantenimiento es lo único que nos mantiene a flote a mí y a mi hijo adolescente, Leo. Mi regla de oro es ser invisible. Entro en los apartamentos de lujo, reparo la fuga, cambio el foco, resano la pared y me voy sin dejar rastro, sin ser visto. Los ricos no quieren ver al hombre, que limpia sus desastres. Yo, por mi parte, no quiero meterme en sus vidas. Solo quiero hacer mi trabajo, cobrar mi sueldo y asegurarme de que a Leo no le falte nada. Es un pacto de silencio que me ha funcionado por años. Un día, el administrador me entregó una orden de trabajo que rompió la monotonía. Una fuga en el penthouse. Nadie entraba nunca al penthouse. Lo llamábamos el departamento fantasma. Siempre estaba vacío. Las cuotas de mantenimiento se pagaban puntualmente por transferencia electrónica, pero nunca nadie lo habitaba. Era una anomalía, un secreto a voces en el edificio. El administrador me dio la llave maestra con un encogimiento de hombros. Es una fuga menor en el baño principal, solo arréglalo y cierra todo bien al salir. La simple tarea de reparar una tubería se sentía diferente, cargada con el misterio de un lugar prohibido, la boca del lobo en la cima de mi mundo vertical. Al abrir la puerta, el aire que me recibió estaba viciado, inmóvil. El lugar era impecable y extrañamente impersonal. Muebles de diseñador cubiertos con plásticos protectores, alfombras que nunca habían sido pisadas, una cocina que jamás había sido usada. Parecía más una bodega de lujo que un hogar. Encontré la fuga fácilmente, una junta mal apretada en el lavabo de un baño de mármol. Mientras trabajaba, el silencio absoluto del enorme apartamento me pesaba en los hombros. Era un silencio denso, antinatural, que hacía que el sonido de mis propias herramientas pareciera una profanación. Me sentía como un intruso, un fantasma en el apartamento de otro fantasma. Una vez reparada la fuga, hice una inspección final, como dicta el protocolo. Fue entonces cuando la vi. Al final de un largo pasillo, una puerta de madera oscura estaba cerrada. Probé la manija. Tenía el seguro puesto desde adentro. Esto era imposible en un apartamento supuestamente vacío. Una alarma silenciosa sonó en mi cabeza. Mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden, y una puerta cerrada, con llave desde adentro, no estaba en orden. Mi curiosidad mezclada con un sentido del deber le ganó la partida a mi instinto de supervivencia. Saqué mi juego de ganzúas y me arrodillé. El suave clic de la cerradura al ceder fue un sonido diminuto que cambiaría mi vida para siempre. Empujé la puerta y el aire que salió de la habitación era viciado y caliente. No era un dormitorio ni una bodega. Las paredes estaban cubiertas de una espuma acústica de color gris oscuro, del tipo que se usa en 1900. Los estudios de grabación. No había ventanas. La única luz provenía de un foco industrial desnudo que colgaba del techo, arrojando sombras duras. En el centro exacto de la habitación había una única silla de respaldo recto, atornillada al suelo. Estaba orientada hacia una pared vacía, como si esperara a un espectador o a una cámara. Un escalofrío me recorrió, a pesar del calor sofocante. Este cuarto no estaba diseñado para vivir. Estaba diseñado para contener el sonido, para contener gritos. Mis ojos, acostumbrados a buscar la suciedad y el desorden, escanearon el suelo. Cerca de las patas de la silla, la alfombra de color neutro tenía varias manchas oscuras, de un tono marrón rojizo. Me dije a mí mismo que era vino, café, cualquier cosa menos lo que mi instinto me decía que era. Fue entonces cuando vi un pequeño punto negro que casi se perdía en la penumbra. Estaba debajo de una de las patas de la silla. Me agaché. Era una tarjeta de memoria, una microSD, tan pequeña como una uña. Debió de caerse y nadie la vio. El corazón me empezó a latir con una fuerza descomunal. El protocolo, la lógica, mi instinto de padre, todo me gritaba que saliera de allí, que cerrara la puerta y olvidara lo que había visto.
Permanecí de pie en el umbral, debatiéndome. Mi vida entera se basaba en una regla simple. No te metas, mantén la cabeza gacha, haz tu trabajo, protege a tu hijo. Dejar esa tarjeta en el suelo era la única opción sensata, pero la imagen de esa silla, de ese cuarto sin ventanas, se negaba a abandonar mi mente. Pensé en la gente que desaparece, en las historias que se cuentan en voz baja, en un acto que no puedo describir como valentía, sino más bien como una estupidez monumental. Me moví con rapidez. Recogí la tarjeta de memoria, la guardé en el bolsillo de mi overol, salí de la habitación y volví a cerrar la puerta con seguro. Me aseguré de no dejar la más mínima huella de mi descubrimiento. Esa noche, en mi pequeño apartamento en la colonia Doctores, un mundo de distancia de los lujos de Santa Fe, esperé a que Leo se durmiera. Con las manos temblorosas, saqué la tarjeta. Usé un viejo adaptador para conectarla a mi computadora portátil. La máquina tardó una eternidad en reconocerla. Finalmente apareció una carpeta en la pantalla. Contenía una docena de archivos de video, cada uno con una fecha como nombre. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Hice clic en el primer archivo. La imagen llenó la pantalla. Era un video nítido grabado desde un ángulo fijo. Mostraba a un hombre, el dueño de una tintorería de mi barrio, atado a la silla del penthouse. Su rostro era una máscara de puro terror. Mi respiración se atoró en mi pecho. Hice clic en otro video y luego en otro. Eran personas diferentes en cada uno. Una mujer joven, un hombre de negocios, todos atados a la misma silla, con los ojos desorbitados por el pánico. Una voz tranquila y autoritaria, fuera de cámara, los dirigía, obligándolos a leer confesiones de crímenes absurdos. Espionaje industrial, vínculos con el narcotráfico, traición. Era una fábrica de culpas, una línea de producción de mentiras. Entonces abrí el último archivo. Un grito ahogado escapó de mi garganta. El hombre en la silla era el señor Morales, el contador del edificio. Un hombre amable y regordete que, según nos dijeron, se había ido de viaje de emergencia hacía un mes y nunca regresó. Lo vi, con el rostro hinchado y la mirada rota, confesar entre sollozos haber malversado millones de los fondos del condominio. En ese instante lo entendí. El penthouse no era un apartamento fantasma, era un tribunal privado. Arranqué la tarjeta de memoria de la computadora como si me quemara los dedos y cerré la laptop de un golpe. El silencio de mi propio apartamento se volvió sofocante. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Denunciar a los dueños de un penthouse en Santa Fe? Gente cuyo poder yo ni siquiera podía imaginar. Me matarían a mí y a Leo sin pensarlo dos veces. La tarjeta en mi mano era una sentencia de muerte. Mi invisibilidad, la que había cultivado por años para sobrevivir en ese mundo de lujos, ahora era mi única y frágil defensa. El secreto que había descubierto era una celda. Ahora vivo con ese conocimiento atrapado en esa torre de cristal, limpiando los desastres de los monstruos y rezando cada día para que mi rostro sea tan olvidable como siempre quise que fuera. Porque ahora sé lo que les pasa a las personas que dejan de ser invisibles. Me llamo Elvira. Y a mis 58 años, mi universo entero cabe en una pequeña habitación de mi casa en la colonia Tamaulipas, aquí en Nesa. Es mi taller de costura. El zumbido constante de mi vieja máquina Singer es la banda sonora de mis días, mezclado con el olor a tela nueva y el vapor de la plancha. Conozco a todos en el barrio. He arreglado los vestidos de quinceañera de chicas que ahora me traen los uniformes escolares de sus hijos. Mi vida es una de paciencia, precisión y rutinas. Un mundo medido en centímetros y puntadas. Un refugio seguro contra el caos que a veces ruge fuera de mis muros. Creía que no había nada que pudiera perturbar la paz de mi pequeño reino de hilos y agujas. Pero un día, la paz se rompió con el sonido de un motor que no pertenecía a nuestras calles. Un coche caro, negro y reluciente, se detuvo frente a mi puerta. Una pantera en un corral de gallinas. De él bajó una mujer que tampoco pertenecía a este lugar. Era elegante, con uñas perfectas, y un bolso que probablemente costaba más que mi máquina de coser. Su mirada recorrió mi modesta fachada con una mezcla de prisa y desdén. Llevaba en sus brazos una chaqueta de hombre, de una tela costosa y un corte impecable. Su presencia en mi puerta era una nota discordante, una señal de que la normalidad de mi día había terminado. «¿Doña Elvira?», preguntó. Su voz era educada pero fría. Me la recomendaron mucho. Me entregó la chaqueta. «Necesito que arregle este rasgón en la espalda y que le quite unas manchas. Creo que es vino tinto». El trabajo parecía simple, pero la situación era extraña. Antes de que pudiera darle un presupuesto, sacó de su bolso un fajo de billetes y lo puso en mi mano. Era mucho más de lo que el trabajo valía. «Y lo necesito para mañana por la mañana», añadió. «Es urgente».
La urgencia en su voz y la generosidad de su pago eran una bandera roja, pero soy una mujer práctica. Asentí, tomé el dinero y la chaqueta, y ella se fue tan rápido como llegó. Puse la prenda sobre mi mesa de trabajo. La tela era suave y pesada, de una calidad que rara vez pasaba por mis manos. Examiné el desperfecto en la espalda. No era un rasgón común, de esos que deja un clavo o un alambre de púas. Era un agujero pequeño, casi perfectamente circular, con los bordes limpios, como si algo lo hubiera perforado. Mis dedos, que conocen la naturaleza de cada tela y cada rotura, me dijeron que esto no había sido un accidente. La sensación no fue de curiosidad, sino un frío, presentimiento que me recorrió los brazos. Este trabajo no era lo que parecía. Había algo profundamente incorrecto en esa chaqueta. Luego me ocupé de las manchas. Estaban esparcidas por la espalda y el forro interior. Humedecí un paño blanco y toqué con cuidado una de las manchas más oscuras. No se comportó como el vino. En lugar de un tono púrpura o rojizo, la mancha se diluyó en un color rosado parduzco, turbio, y entonces llegó el olor. No era el aroma afrutado de una uva fermentada. Era un olor metálico, tenue pero inconfundible, que me erizó la piel. El olor a cobre y sal de la sangre. Mi corazón, que había estado latiendo con una sospecha tranquila, comenzó a acelerarse. He limpiado todo tipo de suciedad en mis 40 años de oficio, pero esto era diferente. Esto no era una mancha, era un rastro. Mientras limpiaba con manos cada vez más nerviosas cerca del agujero, mis dedos sintieron algo duro y de forma irregular dentro del forro. No era un botón de repuesto ni una moneda. Olvidada. Estaba alojado en el acolchado de la chaqueta, un bulto sólido que no debería estar ahí. Una voz en mi cabeza, la de la prudencia, la de la supervivencia, me gritó que me detuviera, que llamara a la mujer, le dijera que no podía hacer el trabajo y le devolviera su chaqueta y su secreto. Pero otra parte de mí, una curiosidad oscura y terca, no me dejó parar. Tenía que saber qué era. Tenía que confirmar la terrible historia que la chaqueta me estaba contando. Tomé mi descosedor, una herramienta que se siente como una extensión de mi propia mano, pero que en ese momento pesaba como un puñal. Con una precisión que no se correspondía con el temblor de mi pulso, corté con cuidado un par de puntadas del forro interior. El sonido del hilo al romperse fue anormalmente fuerte en el silencio de mi taller. Metí 2 dedos en la abertura que había creado y sentí el objeto frío y metálico. Lo saqué y lo dejé caer sobre la mesa de trabajo. El sonido que hizo al golpear la madera fue sordo y pesado. Era un trozo de plomo deformado, aplastado por un lado. Una bala. La bala que había hecho el agujero. En el preciso instante en que mi mente aceptó lo que mis ojos veían, mi mundo se apagó. La luz sobre mi mesa parpadeó y murió. El zumbido de mi máquina se silenció. El radio de la cocina enmudeció. La electricidad de toda la calle se había ido. Me quedé a oscuras, con la oscuridad repentina y total de Nesa cuando hay un apagón. El silencio que llenó mi casa no era pacífico. Era un silencio profundo y amenazante. Un vacío que parecía haber sido creado a propósito. El momento era demasiado perfecto, demasiado calculado para ser una simple coincidencia. Me quedé inmóvil con la bala en la mano, escuchando el latido de mi propio corazón en la negrura absoluta. En medio de esa negrura y ese silencio antinatural, escuché un sonido. Era el crujido lento de neumáticos sobre la calle sin pavimentar. Un coche moviéndose despacio, sin luces. Se detuvo justo frente a mi casa. El motor no se apagó. Continuó funcionando con un ronroneo bajo y pesado que parecía hacer vibrar las ventanas. Me quedé petrificada, con la bala deformada apretada en la palma de mi mano, hasta que el metal se clavó en mi piel. Y entonces, con una claridad que me heló el alma, lo comprendí todo. La mujer elegante, el pago excesivo, la supuesta urgencia. No era un trabajo de costura, era una prueba. Me enviaron la chaqueta no para que la arreglara, sino para ver si encontraba lo que había dentro. Querían saber si yo era el tipo de persona que se da cuenta de las cosas. Y yo, con mi estúpida minuciosidad, les había dado la respuesta. El coche sigue ahí afuera. No sé cuánto tiempo ha pasado. Minutos, o quizás una hora. Sigo a oscuras, sentada en mi silla de trabajo, sin atreverme a mover un solo músculo. El motor sigue encendido, una promesa latente de violencia. La clienta no va a volver a por su chaqueta. Me la envió para encontrarme. Mi pequeño taller, que siempre fue mi refugio, se ha convertido en mi trampa. Mi habilidad, mi atención al detalle, la cualidad que me dio una vida honesta, ha sido el instrumento de mi condena. No sé qué quieren, no sé qué van a hacer, pero una cosa es segura. La vida de doña Elvira, la costurera de la colonia Tamaulipas, terminó en el momento en que saqué esta bala del forro. Ahora solo soy una mujer que espera en la oscuridad. Mi nombre es Javier,
Tengo 21 años y mi oficina es una moto itálica 150. Mi jefe es una aplicación en mi celular. Soy repartidor de Mercado Libre en el laberinto de asfalto y concreto que es Iztapalapa. Para mí, este trabajo era la libertad, la velocidad, el viento en la cara, el dinero rápido para ayudar en casa y para mis propios gastos. Conozco cada atajo, cada callejón, cada bache de esta delegación. Es un trabajo de moverse rápido, de no hacer preguntas, de entregar un paquete y volar al siguiente. Me sentía el rey de mi pequeño mundo, un mensajero moderno zigzagueando por el caos, sin saber que mi ruta estaba a punto de desviarse directamente al infierno. Todo comenzó hace unas semanas. La aplicación empezó a asignarme una serie de entregas en la misma zona, un área industrial abandonada cerca del Cerro de la Estrella, calles solitarias, bodegas con los vidrios rotos y terrenos baldíos. Los paquetes siempre eran iguales, cajas de cartón pequeñas, ligeras, sin ninguna marca, especial. Los destinatarios también seguían un patrón, nombres genéricos como Juan García o Manuel Soto, y las instrucciones siempre, sin excepción, eran las mismas: dejar en la puerta, tomar foto de evidencia y retirarse. Nunca nadie salía a recibir. Al principio no me importó, era dinero fácil, entregas sin complicaciones. Un día, después de dejar el paquete diario en la puerta oxidada de una bodega particularmente ruinosa, escuché un sonido. No era el ladrido normal de un perro, cuidando un terreno. Era un sonido salvaje, frenético, una explosión de gruñidos, chillidos de dolor y el choque de cuerpos. Era el sonido inconfundible de una pelea de perros. Un ruido brutal y vicioso que me heló la sangre. No me quedé a curiosear. Arranqué la moto y salí de ahí a toda velocidad, pero el eco de esa carnicería sonora se quedó conmigo, una mancha de aceite sucia en la parte trasera de mi mente. Al día siguiente, para mi desgracia, la aplicación me envió de nuevo a la misma dirección. El miedo se me revolvió en el estómago. A medida que me acercaba, vi la caja que había dejado el día anterior, o lo que quedaba de ella. Estaba hecha a pedazos, el cartón desgarrado con una violencia que no parecía humana. Había marcas de garras y dientes por todas partes. No había sido abierta con un cúter, había sido destrozada por una bestia. Dejé el nuevo paquete, saqué el celular con manos temblorosas, tomé la foto lo más rápido que pude y me largué. La idea comenzó a formarse en Innocent. Mi cabeza una sospecha horrible. Yo no estaba entregando productos. Las entregas a esa bodega se volvieron parte de mi rutina diaria. Una cita con el miedo que no podía cancelar. Cada vez que la aplicación sonaba con esa dirección, sentía un nudo de hielo en el estómago. El trabajo, que antes me parecía una aventura, ahora se sentía como una condena. Pensé en rechazar los pedidos, en inventar una excusa, pero algo me detenía. Un miedo más grande que el de ir. El miedo a lo que pasaría si dejaba de hacerlo. Ellos tenían mi nombre, mi foto, mi número de placa. Sabían mi ruta. En la era digital, desaparecer no es tan fácil. La aplicación que me daba trabajo se había convertido en mi correa. La horrible verdad se consolidó en mi mente. Yo era el proveedor de comida, pero ¿qué había en esas cajas? Eran demasiado ligeras para hacer carne. La idea, tan monstruosa que intenté rechazarla, era que estaba entregando animales vivos, pequeños, para ser usados como carnada o para entrenar a las bestias que peleaban dentro. Cada caja que dejaba en esa puerta se sentía como un ataúd. El dinero de esas entregas me quemaba en el bolsillo. Mi moto, mi orgullo, mi símbolo de libertad, ahora me parecía el vehículo de un cómplice. Yo era el repartidor de la muerte, y ni siquiera sabía para quién trabajaba. Llegó el día en que vi detrás de la cortina. Estaba dejando el paquete del día. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. El sol pegaba duro, y el silencio de la zona industrial era casi total. Me agaché para colocar la caja en el suelo y saqué el celular para tomar la foto. En ese momento, escuché un chirrido metálico. La puerta de la bodega, esa que siempre estaba herméticamente cerrada, se abrió unos pocos centímetros. Me quedé congelado, esperando que alguien saliera, pero solo vi oscuridad. Un instinto estúpido, una curiosidad suicida, me hizo asomarme a la rendija. Lo que vi no lo podré olvidar mientras viva. Mis ojos tardaron un segundo en ajustarse a mi CNCT. La penumbra. Vi el brillo de gruesas cadenas de metal ancladas con pernos al suelo de cemento. Y al final de una de esas cadenas algo se movió. 2 puntos de luz reflejaron la luz del exterior. Eran ojos, pero no eran los ojos de un perro. Había algo en su forma, en su separación, en la manera en que me miraban fijamente, que era fundamentalmente incorrecto. No sé qué era, pero no era un animal que yo conociera. La puerta se cerró con un clic suave, y yo, sin pensar, sin tomar la foto, corrí.
hacia mi moto y escapé de allí como si el mismo diablo me persiguiera. Había visto a la carga. Ahora estoy atrapado. El conocimiento es una jaula y yo he visto demasiado. No puedo simplemente dejar de hacer las entregas. Si un día no me presento, sabrán que sé algo. Sabrán que vi lo que no debía. Tienen mi nombre, mi foto, el historial de todas mis rutas guardado en sus teléfonos. Encontrarme sería tan fácil como pedir una pizza. La moto que antes era mi libertad ahora es mi identificación, el vehículo que me conecta directamente con ellos. Soy el repartidor, el proveedor, el chico de los mandados de una pesadilla. Mi silencio es lo único que me mantiene con vida. Un pago diario a cambio de que esas cadenas permanezcan al otro lado de la puerta. Así que sigo trabajando. Cada mañana, cuando me despierto, rezo para que la aplicación no me envíe allí, y cada día mi ruego es ignorado. Acepto el viaje. Conduzco por las calles laberínticas de Iztapalapa, pero ya no siento la emoción, solo un miedo frío y constante. Llego a la bodega, dejo la caja en la puerta, saco el teléfono con manos que no dejan de temblar, apunto sin mirar y tomo la foto. Ya no escucho los sonidos, no quiero saber nada, solo cumplo. Me he convertido en un autómata del terror, un eslabón en su cadena alimenticia. Ya no soy Javier, el repartidor. Soy el chico que le lleva la comida a los ojos en la oscuridad y no tengo a dónde escapar. Me llamo Soledad. Tengo 68 años y en los últimos 30 mi mundo ha sido el mostrador de mi papelería en el barrio de Santa Teresita, en Guadalajara. Mi tienda está justo enfrente de una escuela primaria y mi vida se rige por el sonido del timbre escolar. Conozco a todos los niños por su nombre. Sé qué dulces le gustan a cada uno. He vendido los lápices y cuadernos para 3 generaciones de la misma familia. Mi pequeña tienda, con su olor a papel nuevo y a chicle, es mi fortaleza. Un lugar ordenado y predecible donde me siento segura. Soy la abuela de la esquina, la guardiana de los secretos de plastilina y las tareas olvidadas. Una figura fija en un mundo que siempre está en movimiento. Hace un mes, un elemento extraño se introdujo en mi paisaje cotidiano. Un Nissan Suru de color blanco, con los vidrios tan oscuros que era imposible ver adentro. Comenzó a estacionarse al otro lado de la calle. Al principio no le di importancia, pero luego noté el patrón. Llegaba todas las mañanas, justo antes de la hora de entrada, y volvía a aparecer por las tardes a la hora de la salida. Los hombres que iban dentro, porque sabía que eran al menos 2, nunca se bajaban. Solo estaban ahí, un punto ciego en mi visión periférica, una presencia silenciosa y vigilante. El coche era común, pero su comportamiento no lo era, y su objetivo eran claramente los niños. Mi intuición, afilada por décadas de observar la vida de la calle desde mi ventana, me dijo que algo andaba muy mal. La gente normal no pasa horas observando un patio de escuela, así que hice lo que sé hacer. Tomé uno de los pequeños cuadernos de espiral que vendo y un lápiz y comencé a documentar. Anoté el número de la placa, registré la hora exacta en que llegaban y la hora en que se iban. Describí cualquier movimiento, cualquier detalle, por insignificante que pareciera. Era mi pequeño acto de resistencia, mi forma de luchar contra la ansiedad que crecía en mi pecho. Me convertí en una espía desde mi propia tienda, observando a los que observaban. Cuando la ansiedad se convirtió en un miedo tangible, intenté advertir a otros. Fui a hablar con el director de la escuela, un hombre joven y siempre apurado. Me escuchó con paciencia forzada y me despachó con una palmadita en el hombro. Doña Sol, no se sugestione. Guadalajara es grande, la gente se estaciona. Me sentí como una vieja paranoica. Llamé al número de la patrulla del barrio. Me prometieron que enviarían a alguien a dar una vuelta, pero la patrulla nunca apareció. El Tsuru blanco siguió con su rutina imperturbable. El desinterés de las autoridades me dejó sola, aislada con mi miedo y mi cuaderno de notas, que ahora se sentía ridículamente inútil. El miedo se materializó una tarde de martes. Yo siempre esperaba a Lupita, una niña de primer grado con 2 coletas y listones de colores, que venía a comprarme un dulce de tamarindo después de clases. Ese día vi salir a todos los niños. El patio de la escuela quedó en silencio. Las madres se fueron con sus hijos y la calle recuperó su calma. Pero Lupita no salió. Me quedé detrás del mostrador con el corazón encogido, mirando la puerta de la escuela hasta que me dolieron los ojos. El Tsuru blanco, que había estado en su puesto habitual, esperó a que el último niño se fuera y luego arrancó y se marchó tranquilamente. En el estómago sentí un pozo de hielo. Sabía, con la certeza de una madre, que ellos se la habían llevado. Esa noche no pude dormir. Di vueltas y vueltas en mi pequeña vivienda detrás de la tienda. El silencio era una tortura. Me sentía culpable, impotente. Debía haber hecho más, gritar, correr hacia el coche, hacer un escándalo. Pero
¿Y si me equivocaba? ¿Y si solo era una vieja loca? Ahora la ausencia de Lupita era un grito que confirmaba mis peores temores. Miré el cuaderno donde había anotado la placa y los horarios. Se sentía como un juego de niños, un intento patético de detener una pesadilla con un lápiz. El rostro sonriente de Lupita, con su diente de leche faltante, no se me quitaba de la cabeza. La habían arrancado de nuestro mundo, y yo había sido la única testigo silenciosa. Cerca de la medianoche, cuando la calle estaba completamente desierta, escuché el sonido que tanto temía. El motor de un Tsuru inconfundible, deteniéndose justo enfrente de mi puerta. El corazón se me subió a la garganta. Con un temblor que apenas podía controlar, me asomé por una rendija de la persiana. Era él, el coche blanco, una aparición fantasmal bajo la luz anaranjada de un farol. La puerta del copiloto se abrió y un hombre bajó. Era una silueta, no pude verle la cara. No forzó la puerta, no hizo ningún ruido. Caminó con calma hasta mi cortina de metal, que estaba bajada hasta el suelo. Observé, paralizada por el terror, cómo la silueta se agachaba. Vi su mano deslizar algo por debajo de la cortina, un pequeño objeto blanco que patinó unos centímetros sobre mi piso de baldosas. Luego, el hombre se levantó, volvió al coche y se sentó. Marcharon sin prisa, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé inmóvil durante lo que pareció una eternidad, escuchando el latido de mi propio corazón. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una nueva amenaza, una que había cruzado el umbral de mi casa. Finalmente, con las piernas temblándome, me acerqué para recoger el mensaje que me habían dejado. Mis dedos temblorosos recogieron el pedazo de papel fotográfico. Era una foto. Mi corazón se detuvo. En la imagen, la pequeña Lupita sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Estaba sentada en una silla, en un cuarto con las paredes desnudas que no reconocí. Sostenía una muñeca que no era suya. Era una foto para demostrar que estaba viva, una prueba de su cautiverio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le di la vuelta a la fotografía con una mano que ya no parecía la mía. En el reverso, escritas con una caligrafía pulcra y deliberada, había unas pocas palabras que destrozaron mi mundo. «Usted también tiene nietos, ¿verdad, doña Sol?». En ese instante, la anciana valiente que llevaba notas en un cuaderno murió. Miré mi pequeño cuaderno sobre el mostrador y me pareció el objeto más estúpido y peligroso del mundo. Ellos no solo sabían que los observaba, sabían quién era yo, conocían mi apodo y ahora conocían a mi familia. El mensaje era una orden, no una pregunta. Querían mi silencio. Yo era la única que había notado algo, la única que había intentado hacer ruido, y esta era su manera de ponerme un bozal. Ahora soy cómplice. Cada mañana abro mi papelería y miro la escuela al otro lado de la calle. Sigo vendiendo lápices y dulces, pero la alegría se ha ido. Me he convertido en una guardiana de su secreto, una vigilante silenciosa cuya inacción fue comprada con la seguridad de sus propios nietos. Me llamo Mateo, tengo 28 años y mis manos están manchadas del verde del oro de Michoacán. Trabajo en las huertas de aguacate de Tancítaro, de sol a sol, cortando la fruta que viaja más lejos de lo que yo nunca viajaré. Es un trabajo duro, que te rompe la espalda y te curte la piel, pero es honesto, o al menos eso es lo que me gusta creer. Con el dinero que gano mantenemos la casa mi madre y yo. No pido más, solo pido que el día termine, que la paga sea justa y que los problemas que siempre se rumoran en la región nunca toquen a mi puerta. Soy solo un jornalero más, una cara anónima entre los árboles. En la temporada de lluvias, el cielo se rompe sin aviso. La tormenta de ese día fue una de esas. Un diluvio que convirtió los surcos en ríos de lodo y nos obligó a todos a correr por refugio. La mayoría de los trabajadores nos amontonamos en la galera principal, un cobertizo grande de lámina donde el ruido de la lluvia es ensordecedor y el aire se llena del olor a tierra, mojada, sudor y el humo de los cigarros. El bullicio de los compañeros, sus chistes y sus quejas, a veces es demasiado para mí. Soy un hombre de silencios. Ese día, buscando un poco de paz, decidí alejarme del grupo. Tomé mi almuerzo y caminé bajo la lluvia hacia una pequeña bodega de herramientas, más vieja y aislada, al borde de la huerta. Nadie la usaba casi nunca. Era mi refugio ocasional, un lugar para sentarme en silencio, escuchar la lluvia y sentir que el mundo se detenía por un momento. Fue una decisión simple, un pequeño acto para reclamar un trozo de tranquilidad en un día caótico. Esa simple decisión fue la que me costó todo. Cuando estaba a unos metros de la bodega, escuché voces. Me detuve en seco. Eso era extraño. La madera de las paredes estaba podrida y el sonido se filtraba con claridad. No era la charla animada de los jornaleros.
Eran voces bajas, serias, tensas. Reconocí una de ellas al instante. Era la de nuestro capataz, don Armando, pero las otras eran desconocidas. Un mal presentimiento, una alarma que se enciende en el estómago en esta parte del país, me hizo agacharme y avanzar con sigilo. Me pegué a la pared de madera húmeda, justo donde una de las tablas se había separado de las otras. A través de la rendija, el interior de la bodega se reveló como un escenario del infierno. Ahí estaba don Armando, el capataz, sudando a pesar del frío de la lluvia, con la mirada nerviosa de un perro apaleado. Frente a él, 3 hombres que no pertenecían a nuestro mundo. No llevaban la ropa gastada de los jornaleros, sino botas tácticas, pantalones de mezclilla y chamarras oscuras. 2 de ellos sostenían rifles de asalto con una familiaridad escalofriante. No eran policías ni soldados. Eran los dueños del silencio, los señores de la huerta, la gente de la que todos hablan en susurros pero que nadie nombra en voz alta. El miedo me dejó sin aliento. Pegué la oreja a la madera, tratando de que el sonido de la lluvia no ahogara sus palabras. No, hablaban de la cosecha, ni del precio del aguacate. Las palabras que llegaban a mis oídos eran cuota, rutas, halcones. Hablaban de un ingeniero de una huerta vecina que se negaba a pagar, que estaba causando problemas. Discutían la mejor manera de mandarle un mensaje. Escuché el engranaje de la maquinaria invisible que se mueve debajo de la tierra que trabajamos. Una maquinaria de extorsión y muerte que se alimenta de nuestro oro verde. Estaba escuchando mi propia sentencia de muerte, sin saberlo. Entonces vi a don Armando meter la mano en el bolsillo de su camisa y sacar un papel doblado. Se lo entregó a uno de los hombres armados, el que parecía ser el líder. «Aquí están los que andan de habladores», dijo el capataz con voz temblorosa. «Se andan quejando de la cuota». El hombre armado desdobló el papel y leyó 2 de los nombres en voz alta con desprecio. Eran los nombres de Pedro y de Samuel, compañeros míos, hombres con los que había compartido mi almuerzo esa misma mañana, hombres buenos con familia. Mi capataz, el hombre que nos daba órdenes cada día, nos estaba vendiendo, nos estaba entregando a los lobos. Sentí una náusea violenta. Tenía que salir de allí, correr, desaparecer. Comencé a retroceder paso a paso con un cuidado infinito para no hacer ruido. Mis pies se hundían en el lodo sin hacer sonido. Estaba a punto de lograrlo, de alejarme lo suficiente para que mi presencia se disolviera en la tormenta. Y entonces, desde el bolsillo de mi pantalón, sonó una melodía digital, estridente y horrible. La alarma de mi viejo y barato celular, la que había olvidado desactivar, la que me avisaba que mi hora de descanso había terminado. Un sonido trivial, estúpido, que en ese momento se convirtió en la fanfarria de mi ejecución. Dentro de la bodega las voces cesaron de golpe. El silencio que cayó fue total, más profundo y aterrador que el sonido de la tormenta. Fue un silencio con peso, un silencio que lo aplastaba todo. Me quedé congelado con el teléfono aún sonando en mi bolsillo antes de que mis dedos torpes lograran apagarlo. Pero ya era demasiado tarde, podía sentirlos. Podía sentir sus miradas atravesando la madera podrida, clavándose en mí. Podía sentir cómo su atención se desviaba de la lista de nombres y se concentraba en el sonido, en la presencia inesperada justo afuera de su santuario. En ese instante dejé de ser un testigo. Me convertí en el problema. No corrí. ¿A dónde podría ir? El campo de aguacates es un laberinto de árboles, pero es un terreno abierto para un hombre con un rifle. Correr solo habría confirmado mi culpa y habría hecho mi muerte más rápida. Así que me quedé ahí, de pie, paralizado por un terror tan absoluto que se sentía como una extraña calma. Escuché el sonido de una silla arrastrándose en el suelo de tierra dentro de la bodega. Escuché el crujido de las botas. La puerta va a abrirse en cualquier momento, lo sé. Estoy esperándola. Estoy esperando que me miren a la cara antes de terminarlo. Todo. Y lo único en lo que puedo pensar es que mi vida, mi sudor, mis 28 años de trabajo honesto, valen ahora mucho menos que uno de los aguacates que cuelgan de estas ramas. Mi nombre es Daniel y soy un fantasma que habita en el metro de la Ciudad de México. A mis 35 años, mi trabajo consiste en ser la última persona en ver los trenes antes de que se vayan a dormir. Soy guardia de seguridad en el turno de noche en Pantitlán, ese monstruo de concreto y pasillos donde 4 líneas colisionan. Mi tarea es solitaria y repetitiva: recorrer el último tren de cada línea para asegurarme de que ningún borracho o alma perdida se quede dormido dentro. Es un trabajo de silencios, ecos y la luz amarillenta de los andenes desiertos. Camino, reviso, cierro puertas, una y otra vez. Soy un autómata en el vientre de la bestia. La rutina se rompió hace unas 3 semanas. Sucedió en el último vagón del último tren de la línea A, la que va a La Paz.
En el asiento del rincón, al fondo, encontré un objeto olvidado. Un solo zapato de tacón de mujer, color rojo. No es algo tan raro. La gente pierde las cosas más extrañas con las prisas. Lo recogí, llené el prismis, informe de rutina y lo entregué en la oficina de objetos perdidos. Era solo un zapato, un pequeño punto de color en la monotonía gris de mi noche. No le di mayor importancia, pero fue la primera pieza de un rompecabezas que desearía nunca haber encontrado. A la noche siguiente, en el mismo tren, en el mismo vagón y en el exacto mismo asiento, encontré una Biblia de bolsillo. El hallazgo ya me pareció una coincidencia extraña. La tomé, y al hacerlo, se abrió en una página marcada. Varios pasajes estaban subrayados con tinta roja, casi agresiva. Eran versículos que hablaban de traición, de mentiras, de un castigo inminente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no se sentía como un olvido casual. El zapato podía ser un accidente, pero una Biblia marcada con mensajes de venganza, en el mismo lugar exacto, se sentía como un mensaje. Se sentía personal. Mi temor se confirmó la noche posterior. Caminé hacia ese último vagón con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Y allí, en el asiento, había un dibujo infantil. Estaba hecho con crayones sobre una hoja de cuaderno. Mostraba la típica casa que dibujan los niños, con un sol sonriente en la esquina. Pero la casa estaba envuelta en llamas de color rojo y naranja, y dentro unas figuras de palitos levantaban los brazos, con las caras convertidas en gritos silenciosos. La inocencia del trazo y la brutalidad de la imagen me revolvieron el estómago. Ya no había duda. Alguien me estaba dejando estos objetos. Alguien estaba jugando conmigo. Empecé a obsesionarme. Cada noche era una nueva ofrenda macabra en el mismo altar de vinilo. Un guante de niño, una sola pieza de ajedrez, un peón, una fotografía vieja de una familia que no conocía. Llevaba cada objeto a la oficina, donde el empleado nocturno ya me miraba con una mezcla de lástima y sospecha. Nadie nunca reclamaba nada. Las cosas se acumulaban en una caja con mi nombre. Empecé a sentir que las paredes del metro se encogían a mi alrededor. Cada pasajero, trasnochado, era un posible sospechoso. Cada sombra en un túnel, una amenaza. Mi mundo se había reducido a ese último vagón y al mensaje que me esperaba dentro. Hace un par de noches el juego cambió. En lugar de un objeto simbólico, encontré una cartera de hombre. Estaba vacía, excepto por una cosa. El corazón me martillaba en el pecho mientras sacaba la única tarjeta que contenía, una licencia de conducir. La foto del documento me heló la sangre. Reconocí al hombre al instante. Era un pasajero, habitual de la noche, un tipo de aspecto anodino y cansado que siempre veía en los andenes, esperando el último tren en silencio sin llamar la atención. Un rostro más en la multitud nocturna, que ahora se había convertido en el centro de mi pesadilla. Mi paranoia, antes difusa, ahora tenía un objetivo claro. Ese hombre tenía que ser el responsable. ¿O era él la víctima? ¿Eran los objetos advertencias sobre él? La duda me carcomía. Comencé a seguirlo usando mi conocimiento de los pasillos y atajos de Pantitlán para observarlo sin ser visto. Lo veía esperar en el andén, subir a un tren diferente, bajar en otra estación. Sus movimientos no tenían sentido, parecía tan perdido y repetitivo como yo. Cada noche la pregunta se hacía más grande. ¿Era él el titiritero o solo otro títere? Anoche no pude más. La incertidumbre me estaba volviendo loco. Lo vi de pie en un andén casi desierto de la línea 5 y decidí enfrentarlo. Me acerqué a él con el pulso desbocado. «Disculpe», le dije, mi voz sonando extraña en el silencio. «Usted, yo he estado encontrando algunas cosas. En el último tren». El hombre me miró, y en lugar de la confusión que yo esperaba, vi un pánico idéntico al mío reflejado en sus ojos. Su rostro se descompuso. «¿Cosas en el último vagón de la línea A?», preguntó con un hilo de voz. Asentí. Él tragó saliva y me miró como si viera a un fantasma. «A mí también», susurró, «pero en la línea 9». Nos quedamos mirando el uno al otro en el andén desierto. Dos extraños, unidos por el mismo terror absurdo. En una conversación frenética y susurrada, compartimos nuestras historias. Él se llama Héctor. Mientras yo encontraba un zapato de mujer, él encontraba uno de hombre. Mientras yo encontraba una Biblia que hablaba de traición, él encontraba un libro de poemas con versos sobre la soledad subrayados. Él encontró un dibujo de un coche estrellado. Yo, el de la casa en llamas. La verdad nos golpeó con la fuerza de un tren. No éramos víctima y verdugo. Éramos dos, ratas en el mismo laberinto. Y alguien desde arriba estaba moviendo los muros, disfrutando de vernos correr. Alguien que conoce nuestros horarios, nuestras rutas, nuestra soledad. Alguien dentro del sistema. La revelación no trajo alivio,
sino un miedo de una escala mucho mayor. Ya no es un acosador personal, es una conspiración invisible que nos envuelve. Ahora, cada compañero de trabajo es un sospechoso. Cada cámara de seguridad parece estar observándonos solo a nosotros. Seguimos haciendo nuestro trabajo porque no tenemos otra opción. Cada noche subo al último vagón de la línea A y sé que Héctor está haciendo lo mismo en la línea 9, ambos caminando hacia nuestro altar particular para ver qué nueva ofrenda nos ha dejado nuestro Dios anónimo. Estamos conectados por este juego enfermo, dos prisioneros que comparten una celda del tamaño de la red del metro. Y la pregunta más aterradora ya no es quién es, sino qué pasará cuando el juego termine.